Hola, hoy Xavier Bonet, Alex Sanlueña, Ramón Cuní, Kevin Márquez y Eliana Gómez os contaremos un poco sobre la historia de SNK. Comenzaremos con el comienzo de SNK, seguiremos con el periodo de 1990 y los 2000, con las consolas, los juegos destacados y unas conclusiones. Esperemos que os guste. En 1973, Eikichi Kawasaki compra una empresa de electrónica en Kobe, Japón, y funda Shin-Nihon Kikazu, SNK. Inicialmente, como otras empresas que en el futuro se dedicarán al sector de los videojuegos, comenzó dedicándose a un campo relacionado, el de la producción de componentes de hardware y de electrónica. En 1978, Eikichi Kawasaki, al enterarse del gran éxito de Space Invaders de Taito, decide redirigir el rumbo de la empresa al sector de los videojuegos arcade, lanzando Ozma Wars en 1979 como un intento de mejorar Space Invaders. En 1981 lanzó muy buenos juegos como Saturn, Fantasy y Vanguard, además de poder permitirse abrir una filial en Estados Unidos para poder abarcar un público más amplio fuera de Japón. La empresa sobrevivió al crash del 83, ya que este no afectó al sector de los arcade. Durante la década de los 80, SNK se destacó por varios éxitos, como Athena en 1986 y su secuela, que años después se portaron a NES, y al igual que otros juegos de la compañía, también a ZX Spectrum, Commodore 64 y Amstrad CPC. También los 3 Ikari Warriors, los cuales podías moverte y disparar en 8 direcciones, o también Guerrilla War, que era similar a Ikari Warriors, pero podías jugar con el Che Guevara y Fidel Castro como protagonistas. SNK, a finales de los años 80, se convirtió en una compañía muy fuerte y poco a poco se hizo más conocida, debido a la aplicación de nuevas ideas a sus productos y mantener una actividad eficiente, aunque se centró exclusivamente en el mercado arcade. Parte de la gloria que SNK logró en los años 90 proviene del boom que provocó el lanzamiento de la Neo Geo, tanto en las salas recreativas como la versión más pequeña para el comedor de tu casa. Esta consola, como todos bien sabemos, fue muy conocida tanto por su elevado precio como por esta idea de llevar los videojuegos a tu salón, que era muy innovadora para esa época. A finales del 1991 sale Fatal Fury a manos de SNK, un videojuego conocido sobre todo por ser un éxito dentro del género de la lucha en 2D, compartiendo así una rivalidad con Street Fighter de Capcom, que había salido ese mismo año. Seguidamente, entre el 1992 y 1996, aparecieron muchos juegos como, por ejemplo, Art of Fighting, Samurai Shodown, The King of Fighters y Metal Slug, que mientras iban saliendo iban elevando el nivel de los gráficos, destacando por encima de la mayoría de videojuegos de la época. Esto era uno de los grandes valores que tenía SNK como empresa. En estos videojuegos también se implementaron nuevos aspectos revolucionarios, como por ejemplo en el Samurai Shodown se implementaron las armas blancas, en el The King of Fighters se implementaron las luchas de equipos de hasta 3 personas y en el Metal Slug se introdujeron las armas de fuego, muy innovador por esa época. Aparte de esto, SNK también se atrevió a toquetear un poco por encima los videojuegos tanto de deportes como los de carreras, como por ejemplo había el Super Sidekicks en el 1993 y el Thrash Rally en el 1991. Por último, en 1999 SNK sacó la Neo Geo Pocket Color y con esta consola SNK y Capcom trabajaron juntos para hacer varios videojuegos, como por ejemplo había el SNK vs Capcom The Match of the Millennium. También luego Capcom por su parte sacó otro que se llamaba Capcom vs SNK, para así celebrar que ya habían acabado con su rivalidad. Ahora hablaremos de las consolas de SNK. Para comenzar, tenemos la Neo Geo MVS de 1990, que es una máquina recreativa lanzada por SNK, la cual se diferenciaba de las otras porque tenía incorporada una placa base, con la que se podía intercambiar los juegos con facilidad utilizando cartuchos, y los modelos más nuevos de esta tenían hasta 6 slots. En cambio, las otras estaban diseñadas para un único juego, y si se quería cambiar resultaba bastante costoso. Fue una recreativa muy exitosa, ya que tuvo 14 años de vida.
A continuación tenemos la Neo Geo AES de 1991, que es una consola doméstica de 16 bits, lanzada con la idea de trasladar la potencia y características de una recreativa a una consola. Esta era tecnológicamente superior a las consolas del momento, como la Mega Drive, la Super Nintendo o la TurboGrafx, ya que contaba con un circuito integrado de audio y vídeo, con la capacidad de mostrar 4.096 colores en pantalla y que tenía una paleta de más de 60.000 colores. Además de que podía mover 380 sprites individuales en pantalla y tenía implantado un chip de sonido con 15 canales de sonido, la máxima calidad sonora antes del CD y las tarjetas de sonido. Esta consola inicialmente fue lanzada solo bajo el régimen de alquiler en hoteles debido a su elevado precio, aunque finalmente, gracias a la insistencia de los clientes, salió el 1 de julio de 1991 a la venta para el gran público. Es conocida como el Rolls Royce de las consolas, por ser la más cara de las consolas del momento, pero ofrecer unas altas prestaciones. Sin embargo, no tuvo muchas ventas a causa de esto. En tercer lugar, tenemos la Neo Geo CD, que es una consola de 16 bits lanzada en 1994 que apuesta por ofrecer juegos 2D, en pleno auge de los gráficos poligonales. Esta poseía los mismos juegos que la Neo Geo AES, pero en formato CD, además de juegos exclusivos para este formato. Estos eran mucho más baratos en comparación al alto precio de los cartuchos. Esta consola, en comparación a las prestaciones de Sega Saturn y PlayStation, estaba obsoleta respecto a la tecnología. En el siguiente lugar tenemos la Neo Geo CDZ de 1995, que es una consola de 16 bits lanzada un año después que su antecesora, que tenía el mismo catálogo de juegos que la anterior, y un precio ligeramente reducido y una memoria caché mejorada, con la que reducía los tiempos de carga. Esta consola tenía un defecto en su refrigeración, por lo que tendía a sobrecalentarse. La Neo Geo CDZ no se llegó a comercializar fuera de Japón. A continuación tenemos la Neo Geo Deck, Neo Geo RAS o Hotel Unit de 1994. Es una consola lanzada el mismo año que la Neo Geo CD para ser instalada en los hoteles, residencias de alumnos, etc. Esta era un intermedio entre la Neo Geo AES y la MVS, que poseía un sistema de coin-up que permitía al jugador jugar por un tiempo limitado. Se fabricaron pocas unidades de esta. Para continuar con las consolas tenemos la Hyper Neo Geo 64 de 1997. Es un sistema para recreativas con el único hardware desarrollado por la empresa para poder renderizar en 3D. Su objetivo era introducirse al mercado de los juegos 3D para rivalizar con consolas como la PlayStation o Nintendo 64. Esta tenía un microprocesador de 64 bits, 4 MB de memoria de programa, 64 MB de memoria, 3D texturas y 128 MB para personajes y escenarios en 2D. En comparación a otras recreativas como las de Sega o Namco, palidece frente al hardware. Este contaba con un catálogo de pocos juegos, pero de una calidad impecable. No tuvo mucho éxito, ya que los fans de SNK preferían los juegos en 2D, y el hardware no era tan avanzado como el de las otras recreativas. Como penúltima consola tenemos la Neo Geo Pocket de 1998, que es la primera consola portátil de SNK lanzada solo en Japón con el objetivo de superar a la Game Boy de Nintendo. Se lanzaron muy pocos juegos, la mayoría de ellos monocromáticos, a excepción de algunos juegos en color. Las ventas de esta fueron muy escasas. Y para acabar tenemos la Neo Geo Pocket Color, que es una consola lanzada en Japón, Europa y Estados Unidos en 1999, que tuvo un éxito mucho mayor al anterior, pero solo en Japón debido al mal marketing. Esta poseía una paleta de 4.096 colores, pero solo podía mostrar unos pocos en pantalla de manera simultánea. Los videojuegos más importantes de SNK son, para empezar, Ikari Warriors, hecho en 1986, ya que este videojuego fue diferente
ya que permitía poder jugar dos personas simultáneamente, lo que comportó a que se llevara a 8 plataformas diferentes. Otro juego, como Fatal Fury, hecho en 1991, fue una serie de videojuegos y uno de los primeros de lucha cuerpo a cuerpo. El Sengoku, hecho en el mismo año, fue el cuarto videojuego de arcade más popular, aparte de que fue el primero de la saga. Samurai Shodown en 1993 fue el primero al que le seguían 5 secuelas para Nero Go. The King of Fighters 94, hecho en el 1994, puesto que se considera el primer videojuego con crossovers. Los crossovers son el arte de unir historias y personajes de diferentes lugares en un mismo juego, una misma película. Top Hunter Roddy and Cathy, hecho en 1994, es un videojuego de plataformas de desplazamiento lateral. Este juego estaba dentro de un grupo llamado The 100 Megashock, y este grupo, todos los videojuegos que había en él tenían un cartucho de 110 megabits, que era más del doble de lo que usaba la competencia. Pulsar 1995 es un videojuego de disparos con desplazamiento horizontal. En este juego fue el primero de la máquina Nero Go, que contenía imágenes procesadas previamente con 3D. Luego, Nero Tours Masters, hecho en 1996, es un videojuego de golf y fue uno de los primeros títulos que sacó Nasaka. Metal Slug, en el mismo año, es una serie de videojuegos de run and gun, principalmente creado para máquinas arcade, pero ha sido llevado a todo tipo de plataformas. The Last Blade, en 1997 es un videojuego de lucha y el primero de una secuela, inspirado en la serie de Rurouni Kenshin. Considero este juego importante debido a todos los relanzamientos que ha tenido su secuela. Y para terminar, el Shock Troopers, hecho en el 97, que es un shooter de 8 vidas al que le hicieron una segunda parte, y fue uno de los juegos más exitosos en diciembre de 1998. SNK, a pesar de ser una de las empresas pioneras en la creación de consolas y videojuegos, con muchos años de experiencia, haciendo juegos memorables donde estaban en cada salón de recreativas, fue quedando en el olvido poco a poco a partir de la segunda mitad de los 90, debido a la gran competencia que tenía contra Capcom, Nintendo y Sony. Actualmente SNK ya no es un desarrollador de videoconsolas, sino que son third party, es decir, una empresa que desarrolla software libremente para cualquier tipo de plataforma, sin mantener exclusividad con ninguna, como por ejemplo Activision.